Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine Sri Chaitanya Mahaprabhu Gaura Purnima Mahotsava Ki Jai Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Taita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Taita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Taita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So, vamos a leer del Sri Chaitanya Charitamrita. Gracias. Adi Lila. Vamos a tener un verso del capítulo 2, el texto número 1. Y el texto original por su autor, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, y la traducción de los versos y el significado por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So I always also speak in English for those who don't speak Spanish. We'll later see the video. So we will be reading from Chaitanya Charitamrita Adi Lila. The verse will be from chapter 2, text number 1. The original text by his author, Krishnadas Kaviraj Goswami, and the translation and purports by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Chaitanya Prabhum Vande Sri Chaitanya Prabhu Vande Balo Piyat Anugrahat Balopijat Anugraha Tarinana Matagraha Tarenana Matagraha Vyaptang Siddhanta Sagaram Vyaktan Siddhanta Sagaram Sri Chaitanya Prabhum Vande Sri Chaitanya Prabhu Vande Balo Piyat Anugraha Balopijat Anugraha Tarinana Matagraha Tarenana Matagraha Vyaptang Siddhanta Sagaram Vyaktan Siddhanta Sagaram Sri Chaitanya Prabhum Vande Sri Chaitanya Prabhu Vande Balo Piyat Anugraha Balopijat Anugraha Tarinana Matagraha Tarenana Matagraha Vyaptang Siddhanta Sagaram Vyaktan Siddhanta Sagaram Sri Chaitanya Prabhu, Sri Chaitanya Prabhum al Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, Al Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu Vande, Vande ofrezco reverencias. ofrezco reverencias. Balaha Un niño ignorante, ignorante api, Incluso yat, del cual Anugrahat por la misericordia, por la misericordia Tare, puede puede cruzar Nana, Nana diversas. Mata de teorías, teorías Graha, los Los cocodrilos. Vyaptam lleno Lleno de Siddhanta de conclusiones, de conclusiones Sagaram, el océano. el océano. So, translation. I offer my obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even an ignorant child can swim across the ocean of conclusions about the ultimate truth, which is full of the crocodiles of various
religious theories. Ofrezco reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, por cuya misericordia hasta un niño ignorante puede cruzar el océano de la verdad concluyente que está habitado por los cocodrilos de diversas teorías. Purport by Srila Prabhupada. By the mercy of the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, even an inexperienced boy with no educational culture can be saved from the ocean of nations, which is full of various types of philosophical doctrines that are like dangerous aquatic animals. De poco. Por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Chaitanya Mahaprabhu, incluso un muchacho sin experiencia y sin cultura, puede salvarse del océano de la ignorancia que está lleno de diversas clases de doctrinas filosóficas que son como peligrosos animales acuáticos. The philosophy of the Buddha, the argumentative presentations of the Jnanis, the yoga systems of Patanjali and Gautama, and the systems of philosophers like Kanada, Kapila, and Dattatreya are dangerous creatures in the ocean of nations. La filosofía de Buda, las exposiciones argumentativas de los Jnanis, los sistemas de yoga, los Patanjalis, los Gautama, y los sistemas de filósofos como Kanada, Kapila, Dattatreya, son criaturas peligrosas en el océano de la ignorancia. By the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, one can have real understanding of the essence of knowledge by avoiding these sectarian views and accepting the lotus feet of Krishna as the ultimate goal of life. Por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, podemos comprender verdaderamente la esencia del conocimiento, evitando estos puntos de vista sectarios y aceptando los pies de loto de Krishna como objetivo supremo de la vida. Let us all worship Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu for his gracious mercy to the conditioned souls. Adoremos todos al Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu por su bondadosa misericordia hacia las almas condicionadas. Somagyanatimirandasya gyananjana shalakaya chakshurumiritam yena tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya manobhishtam stapitam yena bhutale swayam rupa kadamayam dadati svaparantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Vipa Sindhuya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yes, the fact is that there are so many different philosophical theories all over the world. Es un hecho que hay tantos teorías filosóficas en todas partes del mundo, and the majority is basically atheistic. There's no doubt about that. La mayoría es plenamente, abiertamente atea, no hay ninguna duda, even those sometimes who proclaim that they believe in God. They have no idea what or who God actually is. Incluso aquellos que proclaman que creen en Dios no tienen un concepto claro quién o qué es Dios. So Sri Chaitanya Mahaprabhu and the Guru Parampara, the Acharyas, they give us a very clear understanding about the supreme absolute truth. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu y el Guru Parampara nos dan una comprensión clara acerca de la verdad absoluta. And even those who have some idea about India or, let's say,
different schools, philosophical schools in India, they don't understand who is Sri Chaitanya Mahaprabhu. Incluso aquellos que son eruditos, que conocen la India y las filosofías que hay, que vienen de ahí, por lo general tampoco entienden quién es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Most of them just think he was a saint, but he was crazy, madman. La mayoría saben que sí, ha sido un santo, pero ha sido un loco. Eso es lo que piensan. So Chaitanya Charitamrita is very, very important work given to us by the mercy of Krishnadas Kaviraj Goswami and Srila Prabhupada. Eso es una obra muy importante, Chaitanya Charitamrita, que nos viene por la misericordia del autor, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, y la traducción de Srila Prabhupada. And there it's a very clear description who is Sri Chaitanya Mahaprabhu and how to understand him. Y ahí tenemos una descripción muy clara quién es Sri Chaitanya Mahaprabhu y cómo entenderle. So we'll follow the footsteps of the Acharya, Krishnadas Kaviraj Goswami. He explains the truth, the tattva about Sri Chaitanya Mahaprabhu in 3 chapters. Vamos a seguir los pasos de los Acharyas y Krishnadas Kaviraj Goswami. Él explica la verdad, el tattva acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu en 3 capítulos. So the first chapter is about Guru, and then the 2nd, 3rd, and 4th chapter deal with Sri Chaitanya Mahaprabhu. El primer capítulo, Adilila, habla del Guru, y luego los capítulos 2, 3 y 4 hablan acerca de la verdad de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we will see, first of all, the 2nd chapter, which establishes the truth that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. Vamos a ver el capítulo 2, y allí se establece que Chaitanya Mahaprabhu es la Suprema Personalidad de Dios. He is none different from Krishna. No es diferente de Krishna. This is a very beautiful painting of the Shat Bhuja, 6-armed form. Es la forma de 6 brazos, muy hermoso. And there we have Krishna, Ramachandra, and Sri Chaitanya Mahaprabhu. They're actually one and simultaneously different. Aquí tenemos los 3, Krishna, Ramachandra, Chaitanya Mahaprabhu. Son uno, pero simultáneamente diferentes. So, lo que vamos a hacer, what we're going to do, go to chapter 2. And in the summary, al principio, el resumen, so, viene de esto. Because Lord Prabhupada says this, because Lord Krishna Chaitanya is none different from Lord Krishna, he is the cause of all causes. There is no cause beyond him. Debido a así, Krishna Chaitanya no es diferente de Krishna, él es la causa de todas las causas, no hay ninguna causa más allá de él. He is eternal, and his form is spiritual. Él es eterno y su forma es espiritual. Lord Chaitanya is directly the Supreme Lord Krishna, as the evidence of authoritative scriptures proves. El Señor Chaitanya es directamente el Señor Supremo Krishna, como prueba la evidencia de las escrituras autoritativas. This chapter, which is the chapter number 2, this chapter stresses that a devotee who wishes to advance in Krishna consciousness must have knowledge of Krishna's personal form, his 3 principal energies, his pastimes, and the relationship of the living entities with him. Este capítulo enfatiza que un devoto que quiera avanzar en la conciencia de Krishna tiene que tener conocimiento acerca de la forma personal de Krishna, sus energías principales, sus 3 energías principales, sus pasatiempos y su relación con las entidades vivientes. So then Krishnadas Kaviraj Goswami, he begins his explanation of Sri Chaitanya Mahaprabhu's position, elaborating on the 3rd verse of the Mangalacharana. There's 14 verses in the beginning, so the 3rd one describes the truth about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces,
Krishnadas Kaviraj Goswami va ahora a elaborar, va a explicar el tercer verso de los primeros 14, que es el Mangalacharana, al principio del Chaitanya Charitamrita, y ahí se establece la verdad, el tattva de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lo tenemos aquí, lo voy a leer simplemente, no vamos a repetirlo. Yat advaitam brahmopanishadi tatyapya yasya tanubha ya atmanantaryami purusha iti so shriyangsa vibhavaha shat aishvaryai purno ya iha bhagavan sa swayam ayang nat chaitanyat krishnad jagati paratatvam param iha. De significado. Lo que describen los Upanishads como el Brahman impersonal no es más que la refulgencia de su cuerpo, y el Señor, conocido como la superalma, no es más que la porción plenaria localizada. El Señor Chaitanya es la suprema personalidad de Dios, Krishna, completo en 6 opulencias. Él es la verdad absoluta y ninguna otra verdad es mayor ni igual a Él. Ahora vamos a ver el significado. Purport. The compilers of the Upanishads speak very highly of the impersonal Brahman. Los recopiladores de los Upanishads elogian mucho el Brahman impersonal. The Upanishads, which are considered the most elevated portion of the Vedic literatures, are meant for persons who desire to get free from material association and who therefore approach a bona fide spiritual master for enlightenment. Los Upanishads, que se consideran la parte más elevada de las escrituras védicas, están destinados a aquellos que desean verse libres del contacto con la materia y que, por ello, acuden a un maestro espiritual auténtico para que les instruya. The prefix upa indicates that one must receive knowledge about the absolute truth from a spiritual master. El prefijo upa significa que el conocimiento sobre la verdad absoluta se debe recibir de un maestro espiritual. One who has faith in a spiritual master actually receives transcendental instruction, and as his attachment from material life slackens, he is able to advance on the spiritual path. Quien tiene fe en su maestro espiritual recibe realmente la instrucción trascendental, y a medida que su apego por la vida material se debilita, es capaz de avanzar en el camino espiritual. Knowledge of the transcendental signs of the Upanishads can free one from the entanglement of existence in the material world. And when thus liberated, one can be elevated to the spiritual kingdom of the Supreme Personality of Godhead by advancement in spiritual life. El conocimiento de la ciencia trascendental de los Upanishads puede liberar de los enredos de la existencia en el mundo material. Y una vez así obtenida la liberación, es posible elevarse al reino espiritual de la Suprema Personalidad de Dios mediante el avance en la vida espiritual. El párrafo después del siguiente empieza: The impersonal glowing effulgence of Brahman consists only of the personal bodily rays of the Supreme Godhead Sri Krishna. ¿Lo ves? No es el siguiente párrafo después del que viene. The impersonal glowing effulgence. La brillante refulgencia impersonal del Brahman consiste en los rayos corporales personales del Dios Supremo, Sri Krishna. Since Sri Gaura Sundara, Sri Chaitanya Mahaprabhu, is identical with Sri Krishna himself, the Brahman effulgence consists of the rays of his transcendental body. Puesto que Sri Gaura Sundara, el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, es idéntico a Sri Krishna, la refulgencia Brahman consiste en los rayos de su cuerpo trascendental. Similarly, the Supersoul, which is called the Paramatma, is a plenary representation of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Igualmente, la superalma, que se denomina Paramatma, es una representación plenaria de Chaitanya Mahaprabhu. And a little more down, un poco más para abajo. The Lord is present everywhere, within the heart of every living entity and within each and every atom as well. Thus, by this supersoul feature, the Lord is all-pervading. El Señor está presente por todas partes, incluso en el corazón de todas las entidades vivientes y en cada átomo.
Así, en su aspecto de superalma, el Señor está presente por todas partes. Furthermore, Lord Chaitanya Mahaprabhu is also the master of all wealth, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation because he is Sri Krishna himself. Además, el Señor Chaitanya también es el amo de toda la riqueza, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación, porque es el mismo Sri Krishna. He is described as Purna, complete. De eso se dice que es Purna, completo. In the feature of Lord Chaitanya, the Lord is an ideal renouncer, just as Sri Rama was an ideal king. En la forma del Señor Chaitanya, el Señor es un renunciante ideal, lo mismo que Sri Rama fue un rey ideal. Lord Chaitanya accepted the order of sannyas and exemplified exceedingly wonderful principles in his own life. El Señor Chaitanya entró en la orden de sannyas y con su propia vida dio ejemplo de principios extraordinariamente maravillosos. No one can compare to him in the order of sannyas. Nadie puede comparársele en el orden de sannyas. Although in Kali Yuga acceptance of the sannyas order is generally forbidden, Lord Chaitanya accepted it because he is complete in renunciation. Aunque en el Kali Yuga se prohíbe generalmente entrar en la orden de sannyas, el Señor Chaitanya lo hizo porque él es completamente renunciado. Others cannot imitate him, but can only follow in his footsteps as far as possible. Los demás no pueden imitarlo, sino solamente seguir sus pasos, lo más que puedan. Those who are unfit for this order of life are strictly forbidden by the injunctions of the Shastras to accept it. Los mandatos de los Shastras prohíben estrictamente entrar en la orden de vida a aquellos que son incapaces de seguirla. Lord Chaitanya, however, is complete in renunciation as well as all other opulences. He is therefore the highest principle of the absolute truth. El Señor Chaitanya, sin embargo, es completamente renunciado y posee en plenitud todas las demás opulencias. Él es, por lo tanto, el principio más elevado de la verdad absoluta. Okay. Más abajo. This verse of the Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami is confirmed by a parallel statement in the Tattva Sandarbha by Srila Jiva Goswami. Más abajo, un párrafo. Empieza. Este verso de Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami se confirma en una afirmación paralela en el Tattva Sandarbha de Srila Jiva Goswami. In the 8th part of the Tattva Sandarbha, it is said that the absolute truth is sometimes approached as impersonal Brahman, which, although spiritual, is only a partial representation of the absolute truth. ¿Tienes? No, me perdí. Ajá. En la parte octava del Tattva Sandarbha se dice que a veces uno se acerca a la verdad absoluta mediante el Brahman impersonal, el cual, aunque es espiritual, solamente es una representación parcial de la verdad absoluta. Narayana, the predominating deity in Vaikuntha, is to be known as an expansion of Sri Krishna, but Sri Krishna is the supreme absolute truth, the object of the transcendental love of all living entities. See? Narayana, la deidad predominante en Vaikuntha, se conoce como una expansión de Sri Krishna, pero Sri Krishna es la suprema verdad absoluta, el objeto del amor trascendental de todas las entidades vivientes. So that establishes the truth, tattva, philosophical truth about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esto establece la verdad, el tattva acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now we will speak about the external reasons for his appearance. Ahora vamos a hablar de las razones externas de su advenimiento. Si hay alguna pregunta sobre la primera parte, ahora. Si no, seguimos. ¿Todo claro? No, por favor. Una sola, una pequeña. Sí, eso del sannyasi es un poco contradictorio en
Por eso está prohibido. bastante la prohibición y todo, pero nuestro movimiento promueve tomar sannyasi. No promueve. ¿Cuál sería la justa? Por eso lo tenemos hoy más difícil que nunca y las caídas básicamente no hay. ¿Entiendes? ¿No? Sí, es así. La estadística, desde que hemos implementado un procedimiento para que alguien que se quiera aceptar, tiene que pasar por una cantidad de pruebas de toda clase. No es tan fácil como antes. En fin, Srila Prabhupada hizo muchas cosas por la emergencia de la situación. Srila Prabhupada did a lot of things, but emergency measures. So nowadays it's going to be quite difficult to accept sannyas. You have to go through a whole procedure of tests, etc. Anyway, so, okay. The third chapter, capítulo 3, al principio simplemente el resumen. The third chapter explains the external reasons for Sri Chaitanya Mahaprabhu's advent, and Srila Prabhupada summarizes the chapter in this part we'll read. Vamos a leer el resumen del capítulo 3 que explica las razones externas del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Prabhupada says, in this chapter, the author has fully discussed the external reasons for the descent of Sri Chaitanya Mahaprabhu. En este capítulo, el autor analiza exhaustivamente las razones del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, after displaying his pastimes as Lord Krishna, thought it wise to make his advent in the form of a devotee to explain personally the transcendental mellows of reciprocal service and love exchanged between himself and his servants, friends, parents, and fiancés. La Suprema Personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, después de mostrar sus pasatiempos como el Señor Krishna, pensó que era conveniente venir a este mundo en la forma de un devoto para explicar personalmente las velocidades trascendentales del servicio y el amor recíprocos entre él y sus sirvientes, amigos, padres y prometidas. According to the Vedic literature, the foremost occupational duty for humanity in this age of Kali is Nama Sankirtana, or congregational chanting of the holy name of the Lord. Según las escrituras védicas, el deber más importante de la humanidad en esta era de Kali es el Nama Sankirtana, el canto en congregación del santo nombre del Señor. The incarnation for this age especially preaches this process, but only Krishna himself can explain the confidential loving service performed in the four principal varieties of loving affairs between the Supreme Lord and his devotees. La encarnación de esta era predica en especial este proceso, pero solo Krishna puede explicar el servicio de amor confidencial realizado en los cuatro principios de variedades de relación de amor entre el Señor Supremo y sus devotos. Lord Shri Krishna therefore personally appeared with his plenary portions as Lord Chaitanya. Por esto vino el Señor Sri Krishna personalmente en la forma del Señor Chaitanya. As stated in this chapter, it was for this purpose that Lord Krishna appeared personally in Navadvip in the form of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Como se declara en este capítulo, fue en esta intención que el Señor Sri Krishna apareció personalmente en Navadvip en la forma de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. And then we also have, of course, another reason, which is like the mechanism how he appeared. También tenemos una otra razón, como el mecanismo por qué vino, and that is the petition of Advaita Acharya, el reclamo de Advaita Acharya. He was a contemporary of Lord Chaitanya's father, era un contemporáneo del padre de Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was older. And he felt very sorry for the condition of the world, because after Krishna's appearance, no one had any interest in devotional service. Él se sintió muy apenado
por la situación en el mundo, porque después cuando Krishna vino y luego ya se fue, pues nadie tenía ningún interés en el servicio devocional hacia Krishna. And this forgetfulness was so overwhelming that Advaita Prabhu was convinced that no one else except for the Lord himself could enlighten people about devotional service. Y era tan profundo, tan difícil la situación, tanta ignorancia, que Advaita Prabhu llegó a la conclusión que nadie más que el Señor mismo puede venir y remediar esa situación. So here we have, he offered tulasi and Ganges water, ofreció hojas de tulasi y agua del Ganges, and he cried for the Lord appearance. Él suplicó por el advenimiento del Señor. The word that is used is huhunkar. It's like the roaring of a lion. La palabra que se usa es esa hunkar, que significa como el rugido de un león. Not just, oh please, can you come? Maybe it's good to come. No era así que, por favor, puedes venir, sería conveniente que vengas. No, please, and crying and roaring, and then the Lord said, I have to go. El Señor dice, tengo que ir. Una emergencia enorme. So the Lord, being satisfied by his pure devotees, he then comes and descends to satisfy their petition. El Señor muy bondadoso, cuando ve que el devoto es tan desesperado, pues viene y cumple con su deseo. So then we have any questions about this? I think it's all clear, ¿no? Ninguna pregunta acerca de esto. Vamos a la última parte. The last part is the confidential reasons for the Lord's appearance. La última parte trata de las razones confidenciales del advenimiento del Señor. Sri Krishna, Chaitanya, Radha Krishna, no hay Anya. Chaitanya Bhagavat declara que en realidad entre Radha y Krishna y el Señor Chaitanya no hay ninguna diferencia. Ellos se combinan y vienen como Él. So en el capítulo 4, Srila Prabhupada resume. Prabhupada summarizes the reasons in the 4th chapter. In this chapter of the epic Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami has stressed that Lord Chaitanya appeared for 3 principal purposes of his own. En este capítulo de la epopeya Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami pone de relieve que Sri Chaitanya vino porque abrigaba 3 intenciones principales. The first purpose was to relish the position of Srimati Radharani, who is the prime reciprocator of the transcendental love of Sri Krishna. La primera de ellas fue la de saborear la experiencia de ser Srimati Radharani, que es la devota principal en cuanto a la relación recíproca de amor trascendental con Sri Krishna. Lord Krishna is the reservoir of transcendental loving transactions with Srimati Radharani. Sri Krishna es el receptáculo de las transacciones del amor trascendental con Srimati Radharani. The subject of those loving transactions is the Lord himself, and Radharani is the object. El sujeto de estas transacciones de amor es el Señor mismo, y Radharani es el objeto. Thus, the subject, the Lord, wanted to relish the loving mellow in the position of the object, Radharani. De modo que el sujeto, el Señor, quería saborear la dulzura del amor en la situación del objeto, Radharani. The second reason for his appearance was to understand the transcendental mellow of himself. La segunda razón para su advenimiento fue comprender su propia dulzura trascendental. Lord Krishna is all sweetness. Sri Krishna es todo dulzura. Radharani's attraction for Krishna is sublime, and to experience that attraction and understand the transcendental sweetness of himself, he accepted the mentality of Radharani. La atracción de Radharani por Krishna es sublime, y para experimentar esta atracción y comprender su propia dulzura trascendental, adoptó la mentalidad de Radharani. The third reason that Lord Chaitanya appeared was to enjoy the bliss tasted by Radharani.
tercera razón de que viniera Sri Chaitanya fue disfrutar de la dicha experimentada por Radharani. The Lord thought that undoubtedly Radharani enjoyed his company and he enjoyed the company of Radharani, but the exchange of transcendental mellow between the spiritual couple was more pleasing to Srimati Radharani than to Sri Krishna. El Señor pensó que sin duda Radharani disfrutaba de su compañía y que él disfrutaba de la compañía de Radharani, pero el intercambio de dulzura trascendental de la pareja espiritual complacía más a Srimati Radharani que a Sri Krishna. Radharani felt more transcendental pleasure in the company of Krishna than he could understand without taking her position. But for Sri Krishna to enjoy in the position of Srimati Radharani was impossible because that position was completely foreign to him. Radharani sentía mayor placer trascendental en compañía de Krishna, de lo que él podía comprender sin ponerse en el lugar de ella. Pero disfrutar de la situación de Srimati Radharani era imposible para Sri Krishna, porque este lugar era completamente ajeno a él. Krishna is the transcendental male and Radharani is the transcendental female. Krishna es el varón trascendental y Radharani es el ser femenino trascendental. Therefore, to know the transcendental pleasure of loving Krishna, Lord Krishna himself appeared as Lord Chaitanya, accepting the emotions and bodily luster of Srimati Radharani. Por lo tanto, para conocer el placer trascendental de amar a Krishna, el mismo Sri Krishna advino como Sri Chaitanya, aceptando las emociones y el brillo corporal de Srimati Radharani. Lord Chaitanya appeared in order to fulfill these confidential desires and also to preach the special significance of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and to answer the call of Advaita Prabhu. These were secondary reasons. Sri Chaitanya vino para cumplir estos deseos íntimos y también para predicar la significación especial de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Y responder a la llamada de Advaita Prabhu. Estas eran razones secundarias. Sri Swarup Damodar Goswami was the principal figure among Lord Chaitanya's confidential devotees. Sri Swarup Damodar Goswami era el más importante entre los devotos íntimos de Sri Chaitanya. The records of his diary have revealed these confidential purposes of the Lord. Las anotaciones de su diario han revelado estas intenciones íntimas del Señor. These revelations have been confirmed by the statements of Srila Rupa Goswami in his various prayers and poems. Estas revelaciones han sido confirmadas por las afirmaciones de Sri Rupa Goswami en sus diversas oraciones y poemas. And then Prabhupada makes a final comment. He says, this chapter also specifically describes the difference between lust and love. The transactions of Krishna and Radha are completely different from material lust. Therefore, the author has very clearly distinguished between them. Este capítulo también describe específicamente la diferencia entre lujuria y amor. Las transacciones entre Krishna y Radha son totalmente distintas de la lujuria material. Por lo tanto, el autor explica claramente la diferencia entre estas. So these are the different reasons for coming of the Lord. So, any questions or comments? Que aunque el señor Chaitanya tomó la orden de sannyas porque la gente en aquella época, hace 500 años, respetaba mucho la orden de sannyas. También para predicar a la escuela Mayavadi tomó sannyas de Kesavaharati en Katva. No sé de dónde lo he leído, que también hay una razón externa, que en una ocasión en Navadvip, en Mayapur, estaban haciendo kirtan a puertas cerradas. Al principio el señor Chaitanya no dejaba que nadie entrara en los kirtan y eran por la noche los kirtan. No
nocturnos. Y dice que cerraban las puertas para que nadie entrara. Y una vez un yogi hizo amistad con Srivas y se coló. Y el señor Chaitanya no le gustó. Y dije, ¿por qué está este yogi aquí? Dice, no, es que este yogi solo come leche, nada más, solo toma leche. Y dice, sí, los gatos también toman leche. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu no le gustó y parece que lo echó. Entonces, te maldigo que abandones tu vida familiar. No sé si esto es especulación, está en el escritor. Hay varias cosas que son especuladas, pero en esencia más o menos he escuchado lo mismo, pero no sé si está en Chaitanya Bhagavat. Chaitanya Bhagavat. Sí. Chaitanya Bhagavat, posiblemente. ¿Es un comentario? No, que si es fidelina o no es fidelina. Supongo, bueno, no era un yogi, era un brahmachari, que solamente estaba en la puerta, llamando a la puerta. Y pues eso le dijeron que es muy cualificado, solamente vive de tomar leche, ¿no? Muy austero. No, lo que también, this story is about this brahmachari who only drinks milk, and he wanted to participate in Lord Chaitanya's nocturnal kirtans, and he was not accepted. The point is that just austerity, or these are not qualifications to participate in Lord Chaitanya's confidential pastimes, ¿no? El significado es que simplemente sea austero o alguna otra cualificación de estos no es la cualificación para participar en los pasatiempos confidenciales del Señor. So, yeah, like some people think if you become a scholar and you have so much knowledge, then this is a qualification. Or even renunciation in itself, ¿no? Algunas gentes pues, quizás piensan, si uno es muy erudito, tiene mucho conocimiento, incluso sea renunciante, none of those are actually qualifications. Ninguno de esos son cualificaciones. So who has read the whole Chaitanya Charitamrita? ¿Quién ha leído todo el Chaitanya Charitamrita? Okay, much better than in many other places. Mucho mejor que en muchos otros sitios, que a veces se levanta una mano que adilila. And those who have not, there's no excuse. Aquellos que todavía no lo han leído, no hay excusa. And so how long we have now? ¿Cuánto tiempo ya tenemos? Años y años, ¿no? So you have to read. Otherwise, how do we know who is Lord Chaitanya? Si no, ¿cómo vamos a saber quién es el Señor Chaitanya? En fin. So after, when we're going to do 10:30, then un segundo, a las 11:30 creo que seguimos, ¿no? 11:30 está puesto algo como 12:30. No, 11:30 empieza Gauranga Bhajan, algo así pone, porque lo voy a combinar las dos cosas. Vamos a hacer Bhajan y hablar de los pasatiempos simultáneamente. Sí, o sea, todo va a ser uno. 11:30, ok. Vale. Entonces vamos a terminar a las 10:30 en puntos. 15 minutos tenemos. A ver, una pregunta más. La forma de ser grasos a la lucha del Señor, ¿cuándo se manifiesta y a quién? Sarvabhauma Bhattacharya. This form, well, not this one. This is Ramananda Rai. And Sarvabhauma Bhattacharya, Lord Chaitanya showed him the 6-armed form, Shadbhuja. So, you want to see? ¿Quieres verla? Que cuando le llevó Mahaprasada el señor Chaitanya a Sarvabhauma Bhattacharya del templo del señor Yagna, le llevó Mahaprasada y entonces decía que estaba sucio, que no se había lavado y tal. Entonces el señor Chaitanya le dijo que tomara el prasada y ahí se manifestó, ¿no? Puede ser, pero eso sí es importante, que no hay regla para aceptar prasada. Incluso cuando uno llega al templo, o sea, después de un viaje,
No es que primero me voy a duchar y luego voy al templo. Primero al templo y luego se ducha. When you come from a journey and you think I'm dirty to a temple, you first go into the temple and offer your respect to the Lord, then you take a shower. Eso pasó en Jagannath Puri, que los devotos llegaron después de allí viaje de pie con mucho polvo y sudor y tal y cual, sin afeitar, y entraron en el templo y alguien dice, ¿eso qué es? No, eso no es correcto, ¿no? Cultura brahmínica. Todo. El Señor dice, no, son muy ansiosos, y eso es la cualificación, no quieren primero ver al Señor y ya luego ya se bañarán y tal. No vas al altar, pero entrar en el templo y ofrecer respeto no hay problema. Con buena instrucción. ¿Algo más? ¿Se podría leer el Chaitanya Charitamrita sin leer el Srimad Bhagavatam o se tiene que tener un orden acerca de eso? No, pero es recomendable tener el abecedario dominado antes de empezar a leer Cervantes, ¿no? Ahora, si sabes ya el abecedario, leer no es problema. Pero sin tattva, si entramos en esos pasatiempos, por eso al principio se establece el tattva. Uno va a malinterpretar, no se va a entender bien. Ahora bien, los libros de Prabhupada tienen la gran ventaja que él en sus significados una y otra vez también explica la filosofía básica. Cuando alguien me pregunta eso, siempre digo que leerlo simultáneamente. Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, los principales y luego los otros libros. No esperar 3, 4, 5, 10 años, 15 años hasta que finalmente llego al Chaitanya y a lo mejor ya has dejado el cuerpo. Hay que aprovechar y simultáneamente leer todo. So the question is if one has to wait to after finishing Bhagavatam to read Chaitanya Charitamrita. No. Best is to simultaneously read everything. Don't wait 15 years to start Chaitanya Charitamrita. You may have left your body already. No es problema. Pero hay que leer, porque si no, como ya vemos que el tiempo pasa y tanto Facebook y tanto otras cosas que no hay tiempo para leer, eso no es bueno. No, it's not very good. There's so much time on the internet, but no time to read Prabhupada's books. That's offense, actually. No, en realidad es una ofensa. Porque los libros están y no son para... Ni los vendemos, o sea, ya ni esa época también ha pasado. Ni lo vendemos ni lo leemos. ¿Para qué lo vamos? Tenemos ahí para que se vean. Por lo menos tenemos ahí una vitrina, ¿no? Ahí están. Pero si alguien te pregunta, ¿y esto qué hay? Pregunta a este que después de la partida del señor Chaitanya se quedó como oscurecido todo. No directamente, pero después de un tiempo, sí. Porque incluso Bhakti-yoga Thakur tardó muchos años en conseguir el Chaitanya Charitamrita. Sí. Pero eso ya son casi 500 años después, o sea, se dice después de unos 200 años, después ya empezó la era oscura. El tiempo es así, yoga nashta, como dice Krishna Bhagavad Gita, ¿no? Todo se pierde con el tiempo. Hay que restablecer. 200 years after Lord Chaitanya's disappearance, the dark age of Vaishnavism. So, Bhaktivinoda Thakur, he had a hard time to find one edition in Bengali of the Chaitanya Charitamrita. ¿No? Le costó encontrar una edición en bengalí, que está escrito en bengalí, está en Bengala, y no encuentra una edición del Chaitanya Charitamrita. Significa que la cosa estaba bastante mal. Tardó años. Sí, no, finalmente encontró una. Pues sí. Y al mismo tiempo, at the same time, so many pseudo Vaishnava groups, ¿no? Tantos grupos de pseudo Vaishnavas, supuestos Vaishnavas, dando una mala imagen del Vaishnavismo, the bad image of Vaishnavism. So that happens if we don't follow the acharyas, then everything gets lost. Solo eso pasa cuando no seguimos los pasos de los acharyas, todo se va a perder.
And it doesn't have to be 200 years. In 20 years it just gets lost. Ni siquiera hace falta esperar 200 años, se pierden 20 años. So, unos minutos más, sino a las 11 y media. No, sí, 11 y media. Hasta la 1:30. 2 horitas vamos a cantar canciones, diferentes canciones, y sí, ver algunos de los pasatiempos extraordinarios que se describen en el Chaitanya Charitamrita. ¿Ok? Oh. Hoy en día que van a llorar como Advaitacharya, también la situación es muy difícil ahora. Siempre es difícil. Siempre. Yo creo que sí. Uno piensa que hoy nunca ha sido más difícil que ahora, pero siempre es difícil. ¿No? Hablamos de los tiempos de antes, cuando era todo bonito. Eso es simplemente como una ilusión, como un piano. No cree que hacer, incluso, bueno, era más sencillo, pero no menos difícil. En fin. Pero sí, Kali Yuga avanza, eso es cierto. Y los obstáculos se vuelven más sutiles y por lo tanto un poco más difícil, quizás, podemos decir. ¿No es así? Como Advaitacharya gritaba, en pasado cuando íbamos en Sankirtan, por ejemplo, ¿no? Cuando hacíamos para hacer servicio, nosotros siempre hemos rezado muy fuerte todo el día, en las noches. Hoy en día es como que se no es sorprendente porque éramos jóvenes. Ahora ya cuesta, da 3 pasos, ya casi con bastón por ahí, ¿no? El tiempo no perdona. El tiempo destruye todo, la energía, la vitalidad, la mente se vuelve más. ¿No? Sankirtan, sí, los que fueron ahí horas tras horas, ahora 10 minutos con algún peso en la espalda, dices, a ver qué hago. Difícil. Pero bueno, hay tiempo para todo, ya no es para correr maratones. No, Ejemplo a estas generaciones. A ver, empezamos en casa, ¿no? En casa, conmigo mismo. Aquí, cada día, al pie del cañón, eso es el ejemplo. Pero luego está el ejemplo, pero otros dicen, eso es para los fanáticos. Nosotros estamos en otra plataforma. Estamos soñando con Krishna. Es una opción, ¿no? Es una opción. Yo duermo, pero estoy soñando con Krishna. ¿Qué vas a decir? ¿Está bien? Ayer estuve con mi hija en el retiro, Ajá. que como era el Día del Padre fui con mi hija. ¿Disfrutaste? Cuando estaba en el retiro me acordaba de todos los domingos que Fuimos, salíamos a Harima, claro, al retiro, sí. y lo veía al retiro diferente, porque cuando uno va al retiro a cantar el Santo Nombre, ya no va nadie ahí a cantar. Estaba lleno de gente y era un día entre semana. Y veía el retiro diferente. Cuando íbamos todos los domingos. Ya me acuerdo. Es una nostalgia. De las nostalgias de Velázquez, ¿eh? Velázquez, ¿eh? Sí. Y luego Tutor. Bueno, Velázquez mejor que Tutor. Sí. Tutor ya como muy acomodado, un palacio. Pero Velázquez ahí mismo, ¿no? Al lado del retiro y pam. Me acuerdo. Sí, me acuerdo también. Pero esto ya hace ¿qué? 30 años. Más de 30. Más. Casi 40. Casi 40 años. Cuando yo llegué, 81, o sea, hace casi 40 años, era Velázquez. Ahí, bueno, eso para los que no saben, el templo fuerte ahí en medio de Madrid. Buena situación, al lado del Eso era Velázquez. La calle Velázquez es muy prestigiosa. Hoy día alquilar ahí algo imposible. En esa época sí, justo después de Franco. Era posible. Rasa Sundari. La gran pregunta, a ver, el millón.
No, o sea, como está comentando de que se puede perder porque... No se puede, se va a perder, se va es a cuestión perder. de tiempo. Esperemos que no. Bueno, 10.000 años Pero es precisamente por eso yo creo que estos diálogos interreligiosos y estas unificaciones de todas las religiones y todo esto, para mí es un peligro de que se pierda la espiritualidad. Todas las religiones se pierden la cultura Vaishnava, la filosofía, porque se van adquiriendo un poquito de aquí, un poquito de allá. Pasa como cuando el Papa Clemente y toda esta mezcla de religiones, y puede volver a pasar. Somos piadosos por lo menos, ¿no? Pero sí, hay que mantener la identidad. A Prabhupada no le gustó participar. Si no es nuestro programa, pues solamente ser parte de otro programa no era su idea. ¿Entiendes? Nosotros sí, hacemos un programa en el escenario, pero uno más entre 20 otros, a ver qué pintamos, qué exactamente qué somos. Pero bueno, es solamente un detalle. Aparentemente es bueno. No, claro que sí. Pero en el fondo Y tiene su lugar y tiene sus razones, sí. No vamos a argumentar en contra, pero yo sé cuando le propusieron a Srila Prabhupada a participar con otros yogis y en una mesa de esas de hablar y tal y cual, dijo que no. Porque también indica que estamos aprobando. Formamos parte y estamos de acuerdo con el resto, lo cual normalmente no es el caso. Casi nunca es el caso, ¿no? Hoy, si se analiza lo que hay de todos, sin excepción, son mayavadis. Prácticamente. Significa que no aceptan que Dios es una persona, menos la persona suprema. Faltaba más. ¿No? Muchos conceptos en lo que Dios, hablan de Dios, pero no, como aquí se establece muy claramente, ¿no? Con 6 opulencias, persona suprema, que tiene energías, que tiene una relación con la entidad viviente. Eso nadie. Ni saben ni aceptan. Cuando se lo dices, no lo aceptarán, pero no saben normalmente. Y así es. O sea, nuestra misión es establecer esa, ¿no? El tattva. Sin concesiones. Un poco fanático. Ok, creo que el tiempo ya mira, justo, son las 10:30. ¿Terminaremos aquí o no? ¿Qué? ¿Querías decir algo? Pero ya es medio. Corta, breve. Sí, es corta. Venga, tenemos 1 minuto. Bhaktisiddhanta Sarasvati era bastante radical. No tenía términos medios ni tibios. No, por eso chopping technique, le criticaron a algunos de sus propios discípulos. El Prabhupada dijo, todos los que criticaron se cayeron. Chopping, con el hacha, la prédica del hacha. Ay, no digas eso, la gente se va a molestar. Porque lo tenemos a él como ejemplo y hoy vemos que en el avance de este tiempo como que hay una tendencia a hacer mezclar agua con leche, tibia, un poco de canela y azúcar, carne. Nos gusta a todos. Sí, algo que gusta, en fin, que no vamos a criticar, no vamos a terminar aquí criticando, por favor. Todo tiene su lugar, también tiene sus razones. Solamente no esperemos que no sea como la norma, ¿no? Que algunos Todos lo saben, ¿no? Sí, relaciones públicas también hay que tener. Si no, nos quedamos así, Con el fanatismo tampoco. los fanáticos, ¿no? Del rincón. En fin. Yo quería comentar rápidamente que a pesar de tanto pesimismo y tantas cosas malas, somos muy afortunados en que el movimiento de Hare Krishna esté en todo el mundo. Tenemos una nota positiva. No como cuando
estaban deseando que Chaitanya Mahaprabhu llegara, Claro. no se había expandido el movimiento a nivel mundial. Muy oscuro, dice. Y por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, somos muy afortunados de estar aquí. Jai, eso es para celebrarlo, ¿eh? Es verdad, sin a pesar de ninguna tanto duda. pesimismo. No. Pero se ven las dos cosas, ¿no? Siempre tampoco hay que simplemente así flotando, todo está bien, porque las dos cosas son una realidad. Se va degradando. Pero no vamos a olvidar la fortuna, eso está claro. No hay que caer en una depresión pesimista, que no, hay que ver la gran fortuna también. Y simultáneamente intentar remediar lo que hay que remediar. Eso también es importante. Estamos entrando en una era muy oscura. Entrando, yo creo que ya estamos. Hace 5.000 años que empezó, Hace 5.000 años. Pero son todavía 427 que faltan. O sea, no podemos ni imaginar a dónde vamos a llegar. Eso. Ahora es la era dorada, 10.000 años. Vamos, imagínate, mejor no imaginarse cómo va a ser al final. Por eso Prabhupada dijo, no volver a nacer. A lo mejor por curioso uno dice, a ver, quiero verlo, a ver cómo va la cosa. Oscurísimo. No hay ni para comer, algo normal. Tienes que matar, o sea, criar hijos para comer. De laboratorio. Del laboratorio. Es una opción, claro. Terrible. Vamos clonando. Bueno, vamos. En fin, vamos otra vez a lo negativo. Darnos algo positivo. Somos muy afortunados de celebrar el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Purnima ki jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Prabhupada ki jai.